Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por estar nuevamente en sintonía con nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube, desde la plataforma de Zoom. Estamos nuevamente reunidos este domingo para poder eh, pues, meditar sobre la palabra de Dios y poder también encontrar el aliento, el alimento espiritual para nuestras vidas hoy en estos tiempos en que estamos, de tiempos difíciles, y queremos pues que Dios nos ministre y nos ayude en cada momento de nuestras vidas. Y lo importante es que cada uno de nosotros podamos replantear nuestra vida desde la óptica de la palabra de Dios. Necesitamos tener esa vinculación con la palabra, con el texto, que es importante en nuestras vidas en este tiempo. No olvidemos estar alimentando nuestra vida espiritual entre semana, cada uno de nosotros, para que el Señor pueda seguirnos ministrando en cada momento de nuestras vidas en estas semanas. Vamos a orar para que Dios pueda poner su mano sobre nosotros y nos bendiga con su palabra. Señor, queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes a ministrarnos juntos a través del estudio de la palabra. Te agradecemos el tiempo que nos das para poder reflexionar, para poder estar alrededor de ella y estudiarla. Gracias porque tú nos la dejaste y te alabamos, Señor. Ahora ayúdanos a través de esta palabra a poder ministrarnos, a que el Espíritu nos la aplique a la vida, al corazón, y que nosotros podamos aprender de ella, pero también podamos aplicarla y vivirla, Señor, y que después de esta reflexión podamos interactuar con el Espíritu y con tu persona, Señor, que nos lleve a conocerte mejor, a saber más de ti. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estaba recordando la historia de Desmond II, un personaje real de la película del 2006, Hopes of Rage, la colina de la dificultad. E igualmente difícil sería encontrar un representante mejor para el tema de cómo vivir como un vencedor. Su historia remonta a la Segunda Guerra Mundial, en donde él fue un objetor de conciencia y se negó a llevar un arma y usarla en el frente de batalla. Las convicciones de Dos le causaron burla, abuso y desprecio de sus compañeros y menosprecio por parte de sus superiores, pero él nunca vaciló en su fe cristiana. En una de las más cruentas batallas del Pacífico, se quedó atrás y con el fuego de las ametralladoras y la artillería alrededor, corrió repetidamente a la zona de muerte, llevando a los soldados heridos al margen de la colina y bajándolos él solo a un lugar seguro con una cuerda que él había hecho. Y la historia cuenta que durante 12 horas repitió esa ardua tarea hasta que supo con seguridad que no quedaban más americanos heridos en el campo. Cuando finalmente salió de la zona, Desmond II había salvado las vidas de 75 hombres. Como descubrió Desmond, superarse es un asunto espiritual, pero la idea de superar o vencer también tiene un significado, significa conquistar. Ahora, nosotros como miembros, hermanos del reino de Dios, somos llamados a conquistar, y esas barreras entre quienes somos y quienes Dios quiere que seamos. Nuestra meta es sobrepasar de lo que somos hoy y florecer como las personas que Dios ha pretendido que fuéramos. Muchas veces somos como náufragos en el mar tempestuoso, donde se levantan las olas unas tras otras y nos golpean sin darnos la oportunidad de recuperarnos. No sé si usted ha pasado por esas experiencias, una vez estar atrapado en el mar cuando le caen ola tras ola. Ante estos embates muchas veces nos quedamos cansados y asfixiados de tantos obstáculos. Lo que queda a veces es quizás solo sobrevivir,
Sin embargo, Dios quiere que no solamente sobrevivamos, hermanos, sino que quiere que venzamos, que tengamos una actitud de triunfadores. Si observamos en la Biblia, creo que David es uno de los más grandes vencedores y modelos de vencer en la vida. David luchó muchas batallas durante durante su vida, pero quizás es la primera, la que todos recordamos mejor, el día en el que derrotó al gigante Goliat. En esta oportunidad desearía que se acercara a la historia o nos acercáramos a la historia como si nunca lo hubiéramos oído antes, porque la vamos a usar para ayudarnos a entender lo que significa ser un vencedor. Mientras la estudiamos, hermanos, aprenda cómo David encontró el coraje y las fuerzas para derrotar al gigante. Descubra cómo superar los desafíos también de su propia vida. La historia aparece en Primera de Samuel capítulo 17, todos ya hemos visto muchas veces esa historia del primer libro de Samuel 17. Me gustaría que solo leerles una porción del texto. Dice primero de Samuel capítulo 17, mientras versículo 23, primero de Samuel 17, versículo 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esto es interesante porque hay varias cosas que quisiera que observáramos durante esta historia de David para que podamos nosotros desarrollar una técnica espiritual o principios espirituales para poder vencer, para poder ser gente que tengamos un sentido de triunfo y no de derrota en nuestras vidas. Ahora, veamos en primer lugar que para vencer estamos envueltos en el aparecimiento de un desafío. Así que veamos en primer lugar el aparecimiento del desafío. ¿Y quién es el desafío? Pues aparece un gigante. El relato sobre David y Goliat que aparece en 1 Samuel 17 no solo es una historia acerca de un muchacho que combatió contra un gigante. En realidad es el conflicto de todos los tiempos. Es la historia de la batalla que se ha estado luchando desde que Satanás se rebeló contra Dios por vez primera. La historia del bien y el mal, el desafío al Dios viviente lanzado por el diablo y sus fuerzas. Ahora uno se pone a pensar cómo llegaron a esa situación estos dos oponentes tan inverosímiles. Pues hay que comenzar con Goliat. La Biblia dice específicamente que Goliat era un guerrero famoso entre los filisteos y nos informa que procedía de Gat, una ciudad bien conocida en el Antiguo Testamento. Gat es el lugar al que se refirieron los espías cuando volvieron a donde estaba Moisés con un mal informe acerca de la tierra prometida. En Gat era donde, según aquellos espías incrédulos, había gigantes, unos gigantes tan enormes que junto a ellos los espías parecían langostos. ¿De dónde aparecen los gigantes en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que aparezcan? Bueno, simplemente aparecen y nos dan mucho temor. Una interesante que podemos ver, el libro de Josué, el capítulo 11, versículo 22, es que el texto está dentro del contexto del apoderarse de toda la tierra prometida, y van a hablar todo lo que han ido destruyendo y tomando los judíos o los israelitas de posesión de que Dios les había dado. Y en Josué 11, el versículo 21 dice, también a aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Parece ser que el error de haber dejado
vivos y no conquistados por Josué se manifiesta ahora en este tiempo. Así es que muchas veces los gigantes aparecen por las decisiones que muchas veces hemos tomado en el pasado. Los hemos dejado crecer, los hemos dejado cosechar, no los hemos expulsado cuando eran el tiempo que Dios quería que los paráramos y vuelven a aparecer y nos dan mucho temor, porque muchas veces nos abate algo que antes no habíamos visto. Ahora, hay varias cosas a considerar con respecto al desafío del Goliat, del gigante Goliat. Primero, hay que notar su tamaño. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros, dice 1 Samuel 17:4. Ustedes lo leen allí. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Aproximadamente eran casi 2,90 de estatura. En unos tiempos en que la altura promedio era de 1,5 metros, las medidas de Goliat resultan asombrosas. La Reina Valera dice que eran 6 codos y un palmo, lo cual que significa que tendría entre 2,90 a 3 metros de altura. Eso significa que tenía por lo menos 0,6 metros más de altura que los jugadores más altos del baloncesto profesional. Y unos 0,4 metros más que el ser humano más alto de todos los que viven en la actualidad, un señor llamado Sultan Koysen, que es un turco que mide 2,50 metros de altura, el que tiene el récord ahora del hombre más alto. Ahora bien, Goliat no era simplemente alto y delgado, era un hombre inmenso que es probable que pesara entre 180 o 230 kilos. Está grande el desafío, ¿no cree? El tamaño del desafío de David y de que en Goliat era grande. ¿Y el suyo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Es más grande el tamaño de su problema que el tamaño de David? O en segundo lugar, ese gigante no solamente hay que notar su tamaño, sino que también hay que notar su aspecto. Para protegerse contra los golpes al cuerpo, usaba una elaborada túnica formada por centenares de placas de bronce superpuestas como las escamas de un pez. Esta túnica le cubría los brazos y es probable que pesara más de 45 kilos. Tenía protectores para las piernas, unidas a placas de bronce que le cubrían los pies. Usaba un pesado casco de metal, tenía 3 armas separadas, todas perfeccionadas para el combate cuerpo a cuerpo. Sostenía en la mano una jabalina arrojable hecha totalmente de bronce y capaz de atravesar un escudo o incluso una armadura. En la cadera llevaba una espada y como opción primaria suya llevaba una clase especial de lanza de corto alcance con un asta de metal, que era, dice la escritura, como un rodillo de telar. Ahora, no sé si puedes ver por qué ningún israelita estaba dispuesto a presentarse para pelear con Goliat. Para hacer peores las cosas, Goliat no los había amenazado una vez. Claro que no. Había estado saliendo al frente 2 veces al día durante 6 semanas para pararse en el valle y gritarles su reto cada mañana y cada tarde. Así que el tamaño era feo, su aspecto era feo, intimidante. Está más feo que su problema, más de lo que le está causando el daño en su vida. Así es que vemos su tamaño, notamos su aspecto, pero también hay que notar su amenaza. Imagínate a este hombre bestial, inmenso y monstruoso que llega caminando pesadamente hasta la mitad del llano frente a ti para rugir sus amenazas. El versículo 8 y versículos 9 y 10 de 1 Samuel dice: y paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La expresión que me llama la atención es el versículo 8, y se paró y dio voces.
La expresión dio voces, en realidad en el texto original tiene que ver con gritar, con hablar con fuerza, con prepotencia, con amenaza. ¿Qué sonido tendría la voz de este hombre del tamaño de... Yo me imagino que sería un rugido capaz de sacudirte hasta el alma, porque el texto en el versículo 11 dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Un sonido era destinado a infundir el terror en los corazones de los israelitas. Por sí su tamaño no hubiera sido suficiente para hacerlo. Rugía lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan a ambos lados de aquel llano del tamaño de un campo de fútbol, exigiendo que un hombre, uno solo, saliera para enfrentarse a él en combate singular, y no hubo hombre alguno entre los israelitas que se pudiera atrever a responder. Ahora, ¿quién puede culpar a los israelitas por no haber respondido al desafío de Goliat? Estarían escogiendo una muerte segura. Si estaban alejados de Dios, no tendrían la paz ni la fuerza de Dios. No solamente estarían escogiendo una muerte segura, sino que estarían escogiendo también una esclavitud también segura. Y comprendían esto. ¿Quién de nosotros, dudosos de su habilidad y de su fortaleza, hermanos, sin tener el poder de Dios, quería ser el hombre que enviara a sus hermanos a un destino semejante? Ahora, ¿qué tanto le amenaza su problema a usted hoy? El enemigo utiliza la presión y la repetición para desestabilizarlo. Ya no da más. Es interesante que los israelitas tenían esa, 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 esa actitud o esa situación de tener a Goliat por la mañana y tener por la tarde. Y es que el enemigo es especialista en hacerte despertar y desayunarte del problema y la preocupación, y te hace ser, y es especialista para dejarte que lo último que piensas es la misma preocupación. Estos desayunaban y cenaban un problema y no les daba más que para tener una actitud de miedo y turbación, y el enemigo así es persistente y trabaja con nosotros. Ahora, en segundo lugar, no solo veamos el enfrentamiento al desafío a un gigante, sino que también debemos ver a un jovencito. Me gusta la manera con la que Dios gigantes. Simplemente las soluciones del desafío provienen de lo oculto, de lo humanamente inaceptable y de lo básico y sencillo. Ahora quiero que veamos estos tres importantes elementos que Dios utilizará para que aprendamos a lidiar con Goliat. Si iba a necesitar algún tiempo guerrero que se le enfrentara a Goliat. En el ejército de Saúl no había nadie preparado para aceptar aquella responsabilidad. Pero entonces apareció David, y entonces lo oculto y lo inadvertido se manifiesta. ¿Por qué? Porque David era el más joven de los 8 hijos de Isaí, aunque él por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Su tiempo para reinar no había llegado todavía, y él seguía en su casa con su familia. David estaba viviendo en lo oculto todavía, en el anonimato. No hay ninguna manifestación visible de él. Mientras tanto, sus 3 hermanos mayores habían seguido a Saúl a la batalla, y por eso un día Isaí envió a David al campamento de Saúl con provisiones para sus hermanos y para el jefe del batallón. Un padre sabio, Isaí, no solo quería estar seguro de que sus hijos tuvieran alimentos, pero también de que su jefe los viera de una manera favorable. Versículo 18 de 1 Samuel dice, averigua, ¿verdad? Averigua, versículo 18, averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Versículo 18, la Reina Valera lo pone, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme la prueba de que ellos están bien. El muchacho se debe haber sentido entusiasmado de poder ir corriendo a ver los ejércitos. Su padre lo envió con aquel encargo. Sin embargo, aunque estaba muy emocionado, hizo algo significativo aquella mañana antes de marcharse, y es una cosa que me llama mucho el detalle en el texto. El versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana
Dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es interesante que David atendió sus responsabilidades y se aseguró de que hubiera alguien al cuidado de las ovejas. Ahora, este detalle es importante. Muestra un rasgo pequeño pero revelador de su personalidad. Y es que miren, las personas que Dios utiliza para vencer se centran en detalles que pasan inadvertidos para los demás. Hacen lo que se necesita hacer, incluso cuando no hay nadie observándolos. Deja que Dios lo trabaje en lo rutinario, en el anonimato. David no deja tiradas las cosas, es un muchacho responsable que dice, bueno, voy a dejar cuidando mis ovejas. Podría haber dicho ya, ahora voy a ser soldado y no me interesa. Y hay gente que siempre deja abandonado lo que se les da, que siempre no toman responsabilidad y hacen a un lado las cosas pequeñas que se les han dejado que hagan. Esto es triste porque muchas veces la gente quiere estar en cosas grandes, pero en las pequeñas donde debió haber sido fiel, simple y sencillamente no lo ha hecho y no va a ser fiel en lo grande. Así es que Dios está trabajando en un muchacho en el anonimato y lo rutinario, y Dios está observando sus cualidades. Apareció el gigante, pero entonces apareció David y Dios lo llevó de lo oculto, lo inadvertido, se manifestó. Pero también entonces no solamente David apareció, sino que también David habló. Entonces lo inaceptablemente humano se desafía. Dice el pasaje, y entonces cuando vemos en el versículo 33 varias características de David, entonces David declaró que él pelearía con Goliat. Ahora imagínate la reacción. Probablemente hubo burla, risa e incredulidad que paulatinamente se tornaron en desconcierto y en ira, o quizás admiración. Seguramente algunos soldados sentían miedo por la terrible suerte de este muchacho y por ellos mismos y por el inevitable final que les aguardaba. Y hubo una serie de comidillas y de pláticas y de cosas que estaban hablando con respecto a lo que David estaba haciendo alrededor de su vida. Pero cuando Saúl escuchó aquello, llamó a David. Al principio trató de convencer al muchacho para que no lo hiciera, recordándole su juventud y su falta de experiencia, y que Goliat sí era un guerrero bien entrenado y experimentado toda la vida. Saúl se lo dice a David en el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ah, pero David siguió inalterado. Él sabía que su poder estaba en el Señor. En realidad su valentía era un producto de su fe en Dios. Sin Dios, David no tenía poder alguno contra ese gigante, pero con Dios podía vencer al hombre más feroz que existiera. Al no poder convencer a David para que no peleara, se le ofreció su armadura. Sin embargo, cuando David se la puso, no podía caminar con ella, así que se la quitó toda. El rey mismo le había dado una armadura real, seguramente la mejor de todas en el ejército entero, pero David sabía que no la debía usar. Si no podía caminar, ¿cómo iba a pelear? Entonces David apareció, habló, pero también David corrió. Y entonces lo sencillo es exhibido y se le da gloria a Dios. Este pasaje demuestra que lo sencillo no es tan aceptable. Entonces David se dirigió al llano. Por el camino se detuvo en el río, donde escogió 5 piedras que metió en su bolsa de pastor. Llevando únicamente una honda en la mano, se acercó a Goliat. Cuando Goliat vio a David, se sintió insultado, encolerizado. Incluso dice en los versículos 43 y 44, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añade acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y de las fieras del campo. Imagínate lo que debe haber pensado Goliat. Había estado bajando aquel valle 2 veces al día durante 6 semanas, esperando que apareciera alguien lo suficientemente valiente como para entrar en combate con él. Y todo lo que había visto una serie de soldados israelitas aterrados. Entonces, ese día,
ve a un muchacho sin armadura, sin escudo y sin espada, y el versículo 42 del capítulo 17 dice que Goliat le habló con desprecio a David, lo cual significa literalmente que lo vio de menos, lo tuvo en poco, lo vio como una basura y torció el labio de enojo por verse enfrentado a este. Lo que viene a demostrar es que muchas veces la gente cuando ve lo sencillo no lo acepta, sobre todo si estás en un ambiente de mucha ostentación y de fuerza y poder como la de Goliat. También este pasaje demuestra que lo sencillo no solamente no es tan aceptable, sino que lo sencillo muchas veces es imbatible. En ese momento, Goliat comenzó a avanzar hacia David y entonces fue cuando David corrió hacia el gigante. Si tú hubieras estado contemplando la acción desde encima del barranco, habrías visto a un inmenso hombre armado que comenzaba a caminar hacia un muchacho comparativamente pequeño y al parecer sin armas. Entonces verías algo asombroso. Verías que aquel pequeño muchacho salía corriendo directamente hacia el gigantesco guerrero. Pero aquello no era un acto de fanfarronería, era una estrategia. El gigante no se iba a marchar y David estaba decidido a enfrentarse a él con la ventaja de su parte. Por eso corrió hasta el lugar donde el alcance de su onda sería más eficaz. Cuando llegó al punto en el que quería estar, dejó de correr, tomó con rapidez una piedra de su zurrón y la puso en la onda. Entonces, con sus años de experiencia y de práctica, dice el versículo 49, con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente, y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Entonces David cumplió lo que había prometido. Corrió, se puso sobre Goliat, tomó la espada del mismo gigante y le cortó con ella la cabeza a aquel hombre. Los segundos que siguieron deben haber estado llenos de estupefacción en ambos ejércitos. Es probable que los israelitas pensaran, ¿será verdad que vi lo que creo haber visto? Y los filisteos supieron que se habían metido en un gigantesco problema. Esa es la historia de un desafío que incluye un gigante, un desafío que incluye un jovencito. Y los dos son enfrentados en un desafío para ver quién es vencedor. Saben, al reflexionar sobre este famoso relato como vencedores, vemos que tenemos 5 lecciones que aprender, hermanos. Veámoslas una por una a través del lente del relato mismo y de los relatos de otras personas que se enfrentaron a unos gigantes parecidos y los derrotaron. En primer lugar, una cosa que aprendí en el de este texto es que cuando te tengas que enfrentar a un desafío, lo primero que observo hay que tener cuidado con las voces. Niégate, es decir, niégate que a las voces, y oiga esto es bien importante porque esto es lo que vi en el texto. Niégate a que las voces de los que te quieran te desalienten. ¿Recuerdas la reacción de Eliab cuando vio que su hermano menor estaba haciendo preguntas acerca de Goliat? Primero de Samuel 17, 28, 33. La voz lo pone de esta forma. Eliab, ¿por qué has bajado aquí? ¿Quién vigila tu pequeño rebaño en el desierto? Soy tu hermano y te conozco, eres un arrogante y tu corazón es malvado. Has venido a ver la batalla como si fuera solo entretenimiento. David, ¿qué he hecho ahora? Solo estaba haciendo una pregunta. David lo ignoró y le hizo a otro soldado la misma pregunta y la gente le dio la misma respuesta. Versículo 31. Cuando llegó el rey la noticia de los valientes de las palabras de David, Saúl envió a buscar a David. David, a Saúl, no dejes que nadie se asuste por ese hombre. Soy tu siervo e iré a pelear con él. No seas ridículo, no puedes luchar contra el filisteo. Eres solo un joven y él ha sido guerrero de su infancia. Te falta edad y experiencia. Miren, cuando nosotros tenemos estos grandes problemas o grandes situaciones que se nos vienen encima, lo irónico de la batalla de David es que las voces que el diablo estaba usando para desestabilizarlo eran las voces que supuestamente lo amaban. Muchas personas, hermanos, pueden tolerar las voces de los que los odian y oponerse a ellos, pero pocos pueden tolerar sin salir lastimados las voces de los que supuestamente nos quieren, se vuelvan hostiles contra nosotros. Pero esta es una de las más eficaces armas del enemigo para robarnos la paz e imposibilitarnos para la victoria del gigante que se nos viene encima. Recuerda cuando Jesús dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y que padeciera mucho y que iba a ser azotado y escupido y crucificado por los hombres, vino la voz de Pedro, una voz que lo amaba, una voz que era interesado en él, no era su enemigo,
y le dijo, Señor, no permitas que te pase eso. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice, apártate de mí, Satanás. La voz del que te quiere. Cuando esas personas son las que influyen en ti, las que te quieren o las que deberían de tener una influencia, son las que usan esas voces, a veces es bien difícil poder soportarlas para poder vencer los problemas. A veces la voz puede venir por la voz de tu mamá, que justamente es la que te quiere, pero que está dando consejos y está haciendo situaciones que te están imposibilitando en la vida. Puede ser de un amigo, puede ser de la esposa, del novio. Y muchas veces nos imposibilitan la fe y el crecer espiritualmente porque el diablo utiliza esas voces. ¿Cuántas veces te ha sucedido algo parecido? ¿Alguna vez has estado decidido a hacer algo importante o grande para Dios, solo para ver cómo tus parientes o amigos más cercanos dudan de que lo puedas lograr o que lo debes hacer? Lo triste de esto es que no siempre podemos estar seguros de que nos van a apoyar aquellos con quienes nosotros contamos. De hecho, algunas veces todos que harán será burlarse de nosotros o desautorizarnos en lugar de animarnos y apoyarnos. Cada vez que quieras hacer algo grande para Dios, prepárate para ver cómo tus hermanos y hermanas te presentan todas las razones por las que vas a fracasar. Muchas veces la crítica viene de aquellos que no tienen la valentía de aceptar ellos mismos un desafío de esta categoría. Al parecer lo que piensan es que si ellos no van a tener éxito, tampoco quieren que lo tenga nadie más. Prepárate para tropezar con este desafío. No dejes que las actitudes defensivas, los resentimientos, los celos o la ira de otros te desvíen de lo que te propones, de lo que es tu propia vida. Por bueno que sea tu idea o tu meta, no esperes que las demás personas estén de acuerdo inmediatamente con tu propósito, tu visión. Te debes mantener firme en tu decisión. Habrá muchas voces que quieren deshacerte. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero conoces a muchos otros que pasan. Por ejemplo, Joaquín Salvador Lavado Tejón fue a abandonar sus estudios por su extrema pobreza y porque no quería estudiar en una universidad, sino que él quería ser dibujante. Y muchos de su familia se opusieron a que fuera dibujante y caricaturista. Pero el mundo lo conocería como un brillante sociólogo y antropólogo a través de su seudónimo Quino, autor de la tira cómica Mafalda. ¿O qué de Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, nombre más largo, que logró ser una maestra de primaria con muchos esfuerzos y a pesar de la adversidad del mundo la conoció como Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura? O los maestros de Rafael Guevara de la Serna, que le dijeron que él era demasiado torpe pero el mundo lo conocería como el Che Guevara, y cuyo rostro es la foto más vendida en toda la historia de ventas fotos icónicas. Walt Disney fue despedido siendo editor de un periódico por su jefe, dijo que le faltaba imaginación. Al coronel Harlan Sanders le dijeron no 1009 veces los dueños de restaurantes antes que hallaran uno que es su ahora famosa receta del Kentucky Fried Chicken. ¿Captas la idea? A veces los mayores obstáculos con los que nos tropezamos en la vida son las personas que nos rodean, las personas que necesitamos convencer para que nos apoyen o a las personas con poca visión que más nos necesitan. ¿Qué voces estás permitiendo que te roben la paz? ¿Qué voces son las que te están impidiendo que desarrolles todo tu potencial que Dios quiere que hagas en tu vida? Así es que lo primero que vi tiene que ver con las voces. Niégate a que las voces de los que te aman te desubiquen. Segundo, lo que son pensamientos. Ubica tus pensamientos en Dios. Note lo que hizo David. David hizo solo dos observaciones acerca de Goliat. Una afirmación hecha a Saúl sobre Goliat en versículo 36, 17-36, donde Goliat, versículo 36. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pero ha provocado al ejército del Dios viviente. Y otra que le dijo a Goliat frente a su cara, versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, el cuerpo de los filisteos, las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así es que dos veces habla. Y una cosa interesante, es decir, estas dos veces es un comentario superficial relacionado con Goliat, sin preguntas. Me llama la atención que, que David no tiene preguntas acerca de las aptitudes de Goliat, su edad, clase social, cociente intelectual.
David no piensa sobre el coloso en la colina, nada absolutamente, pero piensa más en Dios, la fortaleza del Señor. David menciona en el texto 9 veces a Dios. Versículo 26, versículo 36, versículo 45, versículo 46, versículo 47, 49. Ahora, esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Miren, recuerde este principio: centrándose en sus gigantes, usted tropieza. Centrándose en Dios, sus gigantes caen. Los pensamientos acerca de Dios en la vida de Goliat, en la vida de David, superan a los pensamientos acerca de Goliat 9-2. ¿Cómo se compara esta proporción con la tuya? ¿Meditas sobre la gracia de Dios 4 veces más que sobre tu propia culpa? ¿Tu archivo mental sobre la esperanza tiene 4 veces más el grueso de tu archivo mental sobre el temor? ¿Es 4 veces más posible que describas la fortaleza de Dios que las exigencias de tu día? Está bien que hables con Dios acerca de tus problemas. Sin embargo, a veces necesitas hablarles a Dios tus problemas. Predícales la verdad de Dios. Profetiza las promesas de Dios. Proclama al que vendió en la cruz sobre ellos. Pon tus problemas en perspectiva y entonces verás cómo va a caer esa situación que estamos enfrentando. El versículo 16 dice que los desafió por 40 días, en la mañana y en la noche. El enemigo quiere que lo primero que pienses es su gigante y lo último que lleve a la cama es su gigante. Así actúa el enemigo. Ahora, hay una cosa interesante. Aquí David podía ser especialista en 2 cosas. Uno, podía ser especialista en describir al gigante, y 2, podía ser especialista en describir a Dios. Y como no hace ninguna pregunta ni nada, porque él no quiere ser especialista en el problema, sino que quiere ser especialista en el Dios que lo soluciona, David se enfoca en Dios. Hay mucha gente que es especialista en su problema. Lo repite, lo dice, lo describe, da las características, lo que le está pasando, cómo le pasó, quién fue, a dónde fue, qué ocurrió, por qué hizo esto y por qué lo otro. Y sabe muchísimo, muchísimo más del problema que de Dios. Se especializan en el problema. Saben decir que la pandemia es esto, que aquí está pasando esto, que lo otro aquí, que lo otro aquello y todo. Pero se hacen especialistas en el problema. Instancia es especialistas en Dios. Todas las personas que se especializan en los problemas son personas que no podrán ver caer ese problema, porque ese problema los ha hecho tan obsesivos que no lo pueden soltar, a veces hasta aman ese problema. Pero si nosotros ante el problema nos hacemos especialistas en Dios, como en 9-2, 9 menciones de Dios en contra de 2 de Goliat, entonces el gigante cae. Ya la verdad es que muchas veces estoy cansado de escuchar a los especialistas de los problemas. En nuestra historia de El Salvador ahorita con los políticos y todo, son especialistas en los problemas, en las situaciones, pues hablan de la situación que puede ser solucionada. Goliat va a tratar de dominar su día y va a tratar de hacer cosas. Así actúa el enemigo. Así que primer pensamiento matutino, última preocupación de la noche. Su Goliat domina su día, se cuenta, se infiltra en su alegría. ¿Cuánto tiempo hace que lo acecha su gigante? Así es que David evita las voces, David fortalece sus pensamientos y lo tercero es que David hace memoria. Y el consejo es: recuérdate de lo que te ha sacado Dios. John de Rey, Saúl podría haber negado permitirle a David que luchara con Goliat. Al fin y al cabo, era mucho de lo que estaba en juego. Para convencer a Saúl, David le relató sus victorias anteriores, no para hacer alarde, sino para dejar sentada la verdad. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león, dice David, y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, oiga lo que dice en versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Y David no exclamó, yo lo puedo hacer. Lo que hizo fue indicarle que Dios había estado a su favor en el pasado
y por eso podía confiar en que volviera a estar a favor en su futuro. Él encontraba en el Señor su valentía, sus victorias del pasado lo hacían sentirse seguro en el poder de Dios para vencer todos los desafíos. Me gusta la observación que oí en una ocasión acerca de los testimonios. Si nunca has pasado por una prueba, nunca podrás tener un testimonio. Una vez más te digo que hay muchas formas de encontrar fortaleza en tus éxitos del pasado y permitirles que sostengan tu espíritu y tu fe. ¿Cuáles han sido tus logros que Dios ha hecho en tu vida en el pasado? Que no puede hacerlo hoy también. Cuando Jim Jones tenía 5 años, fue enviado desde el hogar de su familia en Mississippi hasta el norte de Michigan para que viviera con sus abuelos. El trauma de este cambio causó que tartamudeara. Llegó a detestar la escuela porque los otros chicos se burlaban de él cuando hablaba, pero aprendió a hablar lo menos posible y consolarse escribiendo poesía. Cuando Jim era ya un adolescente, llegó a la escuela un nuevo maestro, Donald Crouch, profesor retirado y menonita, cristiano devoto a quien le encantaba la poesía. Crouch se enteró de que Jim también le gustaba la poesía y que incluso escribía poesías. Entonces le pidió al muchacho que leyera sus poesías en voz alta. Jim se limitó a sacudir la cabeza y dar media vuelta para marcharse. Sin embargo, estando una mañana en clase, Crouch le hizo un pequeño truco. El muchacho le había entregado un poema que él había escrito, pero el maestro le dijo, no creo que tú hayas escrito esto. Cuando Jim insistió tartamudeando en que él sí lo había escrito, el maestro lo obligó a probarlo leyéndoselo a toda la clase. Con las rodillas temblando, mientras los otros muchachos reían por lo bajo y susurraban, Jim comenzó a leer. Así descubrió, como le sucede a muchos tartamudos, que los ritmos de la poesía permitían que sus palabras fluyeran de manera natural. Aquel día, Jim no tartamudeó, siguió practicando la lectura de la poesía y descubrió que tenía una voz resonante y excelente. Después de graduarse, obtuvo su diploma universitario, sirvió en el ejército y regresó para estudiar drama en una escuela de Nueva York. Hoy conocemos a Jim como James Earl Jones, magnífico actor, conocido por su talento en la actuación y por su voz resonante e inimitable. ¿Quién lo puede olvidar como la voz de Darth Vader en las películas originales de la Guerra de las Galaxias? Pero de nuevo, ese no es el final de la historia. Años más tarde, cuando estando en la cima de su carrera, a John se le pidió que grabara el Nuevo Testamento, él recordó a Donald Crouch, el hombre que le dio la victoria sobre su discapacidad hace ya muchos años, y le dedicó a él su lectura. Tal como señala Jones, Crouch no solo ayudó a guiarme hacia el autor de las escrituras, sino que como padre de mi voz resucitada, también me ayudó a hallar vida abundante. Este es uno de los principales beneficios que podemos obtener cuando llevamos un diario de las bendiciones de Dios. Al fin y al cabo, la vida sigue su curso y nosotros no podemos olvidar de nuestros propios éxitos y triunfos y también de aquellos que nos han ayudado. Cuando escribimos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, nos estamos preparando a nosotros mismos para creer que contaremos con Él en el futuro. Con esta confianza en su fidelidad, tú puedes, en cuarto lugar, hermano, ver, entender la palabra correr en tu vida. Mira, hermano, debes correr hacia tus problemas y no huir de ellos. En el 2008, el arquitecto Chris Downey en San Francisco sufrió una grave pérdida de la visión. Los médicos descubrieron que tenía un tumor que se había formado alrededor de su nervio óptico, lo cual exigía una operación quirúrgica inmediata. Cuando Chris despertó de la anestesia, su visión era borrosa, pero al menos podía ver. Sin embargo, a los días todo se le volvió negro, había perdido la visión y con ello su trabajo. En el caso de la mayoría de los arquitectos, la ceguera habría significado el final de su carrera. Sin embargo, no fueron así las cosas con Chris Downey. En lugar de permitir que su ceguera le alejara de su llamado, se le enfrentó directamente. Encontró un científico de computación para ciegos que había desarrollado un programa de software capaz de imprimir los planos en una impresora táctil de tal manera que le permitía palpar las líneas del papel. Después de aprender a leer los planos con las yemas de los dedos, la ceguera le dio a Chris una forma única de visualizar los espacios, como lo explicaría otro arquitecto. Chris no ve los planos desde arriba, como las personas videntes. Al contrario, lo que hace es recorrer con los dedos las líneas de los corredores de un edificio y visualizar así el espacio como si estuviera caminando por él. De esa manera puede ver los obstáculos y recomendar detalles de eficiencia que los arquitectos videntes podrían pasar por alto. Las compañías dedicadas a la arquitectura han contratado a Chris como consultor para trabajar en la creación de unos diseños eficientes adaptados a las necesidades de los ciegos.
Chris Donny no huyó de su problema. Lo que hizo fue correr hacia él con valentía y creatividad. Al igual que los problemas de Chris, tus problemas probablemente no desaparezcan por sí mismos. Por lo general, como Goliat desafió a los israelitas, tienden a seguirse presentando tarde, con frecuencia mucho más allá de los 40 días. Cualesquiera que sean problemas, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos en esta pandemia, cuando no podemos encontrarle respuesta, nos preocupamos, nos sentimos ansiedad y perdemos el sueño. Para mí hay dos momentos en el día en los cuales me preocupan problemas: a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. Y esta era la situación a la que se enfrentaban aquellos israelitas. Se veían enfrentados mañana y tarde con un desafío por el cual no tenían respuesta. ¿Y cómo respondió David? Dice el versículo 48, capítulo 17, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse también, este corrió rápidamente hacia la línea de la batalla para hacerle frente. ¿Cómo superas tus problemas? La historia de David nos dice: corre hacia tus problemas, acéptalos y confróntalos, no los pospongas, ni los ignores, ni trates de esquivarlo, en cambio encáralos y abórdalos. Finalmente, conforme a tu problema, asegúrate en cuarto lugar de la palabra lucha. Y esto es bien importante. Asegúrate para quién estás luchando. Asegúrate de parte de quién estás, hermano. Sabes que en cada situación tú también puedes encontrar la fortaleza que necesitas simplemente recordando, parando. David lo hizo. Escucha sus palabras a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, se entregará a ustedes en nuestras manos. Qué diferente será cuando enfrentemos nuestros desafíos como lo hizo David. Si decimos: Señor, por tu honor y tu gloria voy a hacer lo correcto, voy a honrarte y enfrentar mis batallas con el poder de tu nombre. De ti dependerá el que sigas o no. Aquí tienes algo que te podría ayudar, aunque puede ser difícil cambiar. La manera más fácil de adquirir nuevos hábitos es saber que hay una gran recompensa esperando por nosotros. Bueno, yo te aseguro que no hay mayor promesa que esa que te espera al otro lado de este viaje. El que salga vencedor heredará todo esto, dice Apocalipsis 21:7. Tú estás llamado a ser un vencedor, estás llamado a caminar en victoria, fortaleza, paz y amor. Camina por la senda de que Pablo describió para ti. Y es hora de que comencemos a vencer ese problema. Dice Juan: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermanos, que Dios pueda ayudarte a derribar tu Goliat en este tiempo y que puedas ser fortalecido con el poder de su fuerza. Que Dios nos bendiga. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder confiar en ti, a tomar esas fuerzas para vencer nuestros enemigos. Bendecimos tu obra, tu reino en este tiempo. Ayúdanos a ser mejores cada día más. Oro por los hermanos que están debilitados ante sus gigantes, que tú les des fuerza para vencerlos, que puedan tomar fuerza en ti, tu armadura, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos la iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Cuídense. Estamos pues para el día lunes nuevamente con el tiempo de nuestra oración. Que Dios les bendiga y estén pues de la mano del Señor para vencer sus Goliaths. Amén, bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Feliz día. Bueno, buen día.